Muy buenas compañeros, buenas tardes. Bueno, pues hoy es viernes por la tarde. Os prometí que esta semana iba a hacer algún vídeo más porque tenía temas de que comentaros, de que hablaros. Y al final por trabajo, pues como me pasa cuando tengo muchas ganas de hacer vídeos, pues que no puedo. Entonces, bien, mañana por la mañana empezaré. Me he estado preparando y haciendo cuenta de Twitch para también hacer algún directo que otro, que ya os diré, ¿vale? Me apetece conversar en directo y bueno, pues creo que el Twitch es una manera buena de hacerlo, me parece curioso y voy a hacerlo. Si tengo, mi intención es hacerlo, si tengo tiempo, ya veremos a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué os quiero comentar ahora? Bueno, pues me ha llegado ahora mismo, viernes por la tarde, el programador nuevo de las luces de LED para el aviario. Vamos a ver si lo podemos sacar. Yo os lo enseño. Aquí lo tengo. ¿Vale? Vamos a quitar esto. Bueno, pues este es. ¿Veis? Mañana por la mañana empezaré. Lo que voy a hacer es ponerlo aquí con una cinta de doble cara y le voy a ir haciendo el conexionado con vosotros, ¿vale? Como sabéis, yo tengo este controlador, que muchos de vosotros también tendréis, y mi idea es con vosotros ir haciendo un vídeo largo donde explicar cada paso que hay que hacer con este programador para conectar las tiras de LED, ¿vale? De las jaulas. Así es que nada, aquí lo dejamos porque hoy ya es tarde, son las 7:12, el aviario se va a apagar ya, así es que no merece la pena que nos enfrasquemos ahora en ninguna instalación. Mañana ya, estando más frescos, nos ponemos y ya está. Voy a dejar aquí el contacto de la persona que me ha hecho esto, ¿vale? No me ha hecho ningún tipo de descuento ni nada, ¿eh? Y que yo lo voy a probar porque me apetece, como siempre, ¿de acuerdo? Aunque ya sabéis que yo siempre ahora meto en el canal, en la descripción, en todos los vídeos, aviso de que estas cosas las hago. Nadie me paga, nadie me subvenciona el canal, lo hago porque yo quiero y que cada uno considere mejor en su aviario lo que tiene que hacer, ¿vale? Yo eso ya lo va por anticipado en todos los vídeos, pero bueno, no está mal decirlo de vez en cuando, ¿vale? Así es que nada, yo mañana me pongo con la instalación y os voy contando paso a paso cómo lo voy a ir haciendo, ¿vale? Para que todos tengamos un vídeo guía en internet, aparte que tiene un buen manual, que yo lo tengo en PDF y me lo voy a imprimir para tenerlo, pues que sepáis que vamos a tener un vídeo, tanto para mí como para vosotros en un futuro, poder consultarlo, ¿vale? Y luego ya pues empezaré con las tareas rutinarias de limpieza, de repaso de comederos, cambiar el agua, bueno, por las cosas que tiene uno que hacer el fin de semana cuando toca, ¿vale? Venga, hablamos mañana y lo pego a este vídeo. Bueno, pues buenos días. Ahora ya sí, vamos a poner el programador. Y mirad, tengo aquí el manual preparado y lo primero que me dice el manual es que tengo que instalar una pila de 9 voltios. No es necesario, pero sí que nos va a servir, pues bueno, para que no se vaya la hora ni demás cuando haya un corte temporal de luz, ¿vale? Y entonces, además, no se tienen por qué apagar las luces. Es verdad que con una pila como la que vamos a poner de 9 voltios, yo creo que aguantará, ¿vale? Es importante, esto va a necesitar esta pila si queremos que no haya problemas cuando haya cortes de luz. Yo la voy a poner, así es que lo voy a abrir y es el primer paso que voy a hacer. Necesito un destornillador de este tipo de tornillo, que ahora mismo no sé cómo se llama, ¿vale? Pero bueno, yo tengo aquí una maquinilla con este cabezal y lo voy a utilizar en estos 4 tornillos de aquí para abrirlo, ¿vale? Y luego en el lateral, tal como viene en el dibujo, voy a poner una pila de 9 voltios. Ahora os lo enseño cuando lo abra. Venga, a por ello. Bueno, pues a ver si me dejan los pajarillos explicaros. Este es el hueco para la pila y aquí viene el conector. Seguramente vosotros de pequeños habéis jugado con algún juguete que tenía este tipo de pila, así que solamente tenemos que encajarla y dejarla ahí colocada. Bueno, pues ya está. No ha sido difícil, tenemos la pila ya aquí ajustada. Voy a proceder a cerrar la tapa, ¿vale? Y
y voy a colocar el programador en el sitio donde lo quiero tener, que va a ser aquí, al lado de la fuente de alimentación que ahora mismo alimenta el antiguo programador, ¿vale? Lo voy a colocar aquí y empiezo el trabajo con las tiras de LED y luego os voy contando. Bueno, finalmente lo he dejado instalado en este lado, porque instalarlo aquí, al lado de las jaulas, me iba a provocar que se echase con el tiempo mierdecilla aquí. Y esto es una especie de rejilla de ventilación que tiene la placa interior, ¿vale? Así es que hay que tener cuidado, no ponerlo muy cerca de las jaulas porque le puede caer aquí, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger estas tiras de LED que vienen en un conector hembra y evidentemente ni aun con un conector macho me va a llegar hasta aquí. Pues ya veréis lo que voy a ir haciendo para ir haciendo eso, lo que toca ahora, las conexiones, ¿vale? Si nos vamos al manual, a ver si lo vemos. Si nos vamos al manual, nos indica lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es alimentar el programador, ¿vale? Esto es muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es sacar un cable de la fuente de alimentación, ¿vale? Yo saco un cable de la fuente de alimentación y lo conecto a este bornero. Es muy sencillo. Tengo cable, lo pongo y ya está. Lo siguiente que tenemos que hacer es, de todas las tiras de LED, sacar su polo positivo y meterlo a una única conexión, ¿vale? Y sacar todos los negativos y meterlos a otra conexión. Negativo y positivo. Es decir, ¿cómo me voy a apañar yo para coger el negativo y el positivo de esto de aquí y conectarlo a una ficha o a una clema, no sé cómo lo llamaréis, ahora os lo enseño, para tenerlo como me dice el dibujo? Bueno, pues no os preocupéis que ahora os lo voy a indicar qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Pero tener en cuenta lo que acabo de decir, ¿vale? Que hay que conectar primero la fuente de alimentación, ¿vale? El más y el menos para que alimente eso. Por otro lado, tenemos que agrupar los positivos y los negativos. Como al otro lado del aviario yo no tengo LED, pues solo tengo que agrupar los 5 estos de aquí. Vamos con ello. Vamos a ver cómo nos hemos apañado. He cogido 3 tiras de LED y otras 2 por otro lado. Con este tipo de empalme macho, para no romper la tira de LED, pues se lo he conectado, como veis ahí, ¿vale? Recordar que las tiras de LED mías eran hembra, terminaban en hembra, conector hembra, con esto, conector macho, terminan en estos 2 cables que yo ya he pelado, he unido y he conectado con unas clemas y he unificado, ¿vale? Tal y como me dice el dibujo. ¿Veis? Ahora tengo una clema de negativo y otra clema de positivo. En realidad tengo 2 de positivo y 2 de negativo, puesto que yo, en mi caso, he agrupado 3 tiras de LED y 2 tiras de LED, que al final las voy a juntar en el mismo. Lo que pasa es que me parecía demasiado para una sola clema tantas conexiones como 5, así es que he hecho 3 y 2, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues tengo que conectar, ahí sí se ve, el negativo y el positivo a una clema que las junte, o en mi caso tengo 2, y por último no, el siguiente paso es conectar el positivo a la fuente de alimentación, que por cierto tengo desconectada. Así es que lo voy a hacer. Voy a conectar el positivo a la fuente de alimentación, los 2 en este caso, y hablamos ahora de los LED nocturnos. Bueno, pues como veis he hecho lo que dice el manual. He puesto el positivo de los LED de día a un bornero positivo, ¿lo veis? Al V+, ahí, y he puesto el positivo de los LED nocturnos a otro positivo. ¿A cuál? Al mismo que la alimentación de este cacharro, ¿vale? Del programador. Porque mi fuente de alimentación solo tiene 2 salidas de tensión, positivas y 2 negativas. Entonces, una positiva para los LED de día y otra positiva para los LED de noche y el positivo que alimenta este cacharro. Ahora voy a ver qué hay que hacer con los negativos. Entonces, con los negativos, vale, está muy fácil. El negativo de los LED nocturnos hay que conectarlo al primer bornero justo al pin 3. Y el negativo de los LED de día
al canal A, o sea, al segundo bornero de 3, ahí, al 5, al pin 5, ¿vale? ¿Lo veis? Eso se corresponde con, pues, este de aquí y este de aquí. Y este canal le vamos a dejar libre, decía, este de aquí, mirad, lo voy a señalar con el destornillador y ya está. Este de aquí tenemos que conectar el negativo de las luces nocturnas y aquí el negativo de las diurnas. Y este quedaría para la otra parte del aviario si queremos, ¿vale? Para tenerlos independizados, por si queremos encender una parte del aviario y no la otra. Voy a hacer esas conexiones. Bueno, pues parece muy complicado, pero no lo es tanto, ¿vale? ¿Veis? Ya tengo conectadas las luces de noche a este pin y las luces de día a este otro pin. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que conectar lo que dice el manual, os lo voy a enseñar en un momento, que dice a este último pin, al 4, al negativo, y a este último pin al negativo. Vale, acordaos, las luces de LED enchufé el positivo a este polo, falta el negativo, ¿verdad? Bueno, el negativo de las luces de LED sube por aquí y tiene que bajar desde aquí, ¿vale? ¿Ves? Desde este último pin de aquí a un negativo de mi fuente de alimentación, que puede ser este de aquí, ¿vale? Debe de ser este de aquí, por hacer la pareja de tensión con este otro, ¿vale? Y luego, desde aquí, tiro un cable, taca, 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 hasta este negativo de aquí. Y con eso tenemos la instalación física terminada. Luego voy a arreglar esto, porque como baje mi mujer me va a decir que ya me puedo ir a la mierda con tanto cable, pues ya me la conozco. Es que atentos la que tengo ya aquí de mierda. Así que bueno, lo limpiaré, apañaré todo y lo dejaremos lo más estético posible. Ya os lo enseñaré. Y luego quedan las funcionalidades del programador, que os la enseñaré cuando tenga toda la instalación física ya terminada y adecentada. Bueno, pues ya tenemos la instalación física hecha. Los LED que ya estaban y la luz de luna, ¿vale? Bueno, lo primero que os voy a enseñar en este clic es, damos encendido, no está en hora, ni está en fecha, me pone que estamos en periodo de preparación, el modo es 0, ahora os explicaré todo eso. De momento lo que os voy a enseñar es una cosa muy sencilla. Mirad, ¿veis que aquí hay una luna? Pues si le doy aquí, una vez, eso vale para encender los LED de luna. Si le doy otra vez, pues vale para apagar los LED de luna. Pasa lo mismo con esto. Si le doy, enciende los LED de día del aviario. ¿De acuerdo? Y si le doy otra vez, pues los apaga. Y luego vamos a meternos en el menú, porque lo primero que hay que hacer es poner la configuración de la hora y la fecha y todo, ¿vale? Venga, vamos con ello, que eso es lo más primordial si queremos luego que esté en hora para poder hacer bien el ciclo. Bueno, pues hemos cortado para ir a desayunar un ratillo y ahora aquí estamos ya de vuelta con la configuración. Bueno, mirad, este botón de escape de ESC es para darle cada vez que nos metamos por menús y no sabemos ya dónde estamos y queremos volver hacia atrás. Pues escape, tira para atrás. Y FSL, que es la función de selección, vale para ir moviéndonos por los menús. Vale, mirad. Una, entramos al menú. Si pulso escape, salimos del menú. Una, entramos al menú. Venga, vamos a seleccionar fecha y hora. Entonces, le doy aquí otra vez. ¿Veis cómo va bajando? Si yo le doy todo el rato, va bajando aquí tranquilamente, ¿lo veis? Ahí. Bueno, pues voy a hacer fecha y hora. Como le quiero seleccionar, doy al OK. Ahí estamos. Ahora, 2000. Pues estamos en el 2021, ¿verdad? Pues vamos a avanzar con el más y el menos hasta llegar a... callaros. A 2021. Como me quiero mover al día o el mes, me imagino que será función de selección. Vamos a dar otra vez.
Pues no, no es función de selección. Pues será OK. Vale, en OK. Vamos aprendiendo todos juntos. Ahora, mes. Pues el mes, vamos a tirar para atrás, que está más lejos. O sea, está más cerca, septiembre, dando para atrás. Y ahora, OK. ¿Vale? Día. Hostias, ¿qué día soy? El 4. Vale. Ahí estamos y OK. Ya está. Ahora vamos a la hora. Bueno, pues son las 11:20. Vamos a las 11. Vamos a ver si tiene formato 24 horas. Sí, vale. Vamos a las 11. OK. Y 21 son ya. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. Ahí. Y OK. Ya está. ¿Veis? Fecha y hora. Listo. Vamos ahora a por otras cosas. Bueno, pues ahora vamos con los modos, ¿vale? Que es una de las cosas más importantes. Mirad, según el manual, nosotros tenemos, aparte del ajuste de fecha y hora, tenemos ajustes de luces, amanecer, anochecer y modos funciones. Bueno, vamos con modo funciones. Solo he tocado el modo de fecha y hora, ahora vamos con modo funciones. En el modo funciones, si yo me meto dentro, tengo ciclo natural, modo manual y alargar día. Vale. A mi modo de ver, lo más importante para nosotros es para un aviario de interior, ¿vale? Luego, estos podéis leer el manual y hay otro montonazo de funcionalidades y de configuraciones que se pueden hacer para otros aviarios. En mi modo, yo seleccionaría el modo manual. Al dar al modo manual, directamente nos dice, elige la hora del amanecer. Vale, pues yo le voy a poner, por ejemplo, ahora las 8. OK, OK, y ahora le digo hora de anochecer, ¿vale? Tengo que decirle la hora a la que quiero que anochezca en el aviario. Le vamos a decir, ya podía irlo para atrás, bueno, las 18. Ahí está. Ya está. Se acabó. Con este modo manual que yo he seleccionado, está fijado que a las 8 amanezca y que a las 18 anochezca, ¿vale? Así, todo el tiempo. Si yo quiero, hay 10 horas de luz, ¿vale? Si yo quiero ir aumentando, yo tengo que tocar el modo manual. Por ejemplo, si dentro de un mes quiero que anochezca un poquito antes, a las 5, pues lo tengo que ir tocando yo, ¿vale? Porque es un modo manual. En cuanto a otros modos, tenemos el que a mí yo creo que más me va a interesar, que es el modo ciclo natural, donde es el programador el que te va configurando las cosas para preparar la cría. Vamos a ver cómo. Voy al menú y me meto en modo de funciones, obviamente. Elijo ciclo natural y en el ciclo natural me va a decir, ¿tú quieres un amanecer fijo? En mi caso es lo que voy a fijar, el amanecer, ¿vale? Porque yo quiero que, bueno, pues que amanezca a una hora determinada. Va a amanecer a las 8 de la mañana. Entonces le voy a decir que quiero a las 8 que amanezca. ¿Vale? A las 8. Fijar fecha de cría. ¿Vale? Vamos a fijar cuándo quiero empezar yo. O sea, cuándo quiero empezar la cría. Que eso es lo mismo que decir cuándo quiero que haya 13 horas en el aviario de luz. 13 horas. ¿Vale? Bueno, pues para eso vamos a decir que yo quiero fijar las 13 horas de luz este año, más o menos lo vamos a hacer, vamos a ponerle el 24, ya veréis cuándo lo voy a poner, en el mes de diciembre. Este año voy a empezar, como solía hacerlo yo, haciendo las parejas, prácticamente el día de Navidad, ¿vale? ¡Hala! Ya lo tengo. Amanecer fijo. ¿Vale? Él me calcula, según esto, cuando, como yo le he fijado el amanecer, pues él me dice, mira, ahí es el anochecer. ¿Vale? Vamos a tener 9 horas. Y estamos en un periodo de descanso. Que nos quedan 12 días de descanso. Después de los 12 días de descanso, vamos a ir aumentando poco a poco la luz, ¿vale? Pasando a un proceso de preparación para la cría, ¿vale?
Así es que así lo vamos a hacer, como ya los pájaros están terminados de mudar, que poco a poco vaya avanzando. Ese es mi modo de gestionar el programador. Yo lo voy a hacer así. Estoy dudando ahora si alargarlo al 1 de enero, quizás, pero es que me va a venir mejor que todo el jaleo principal venga ahí, en esa época, ¿vale? Ahora mismo que tiremos en una época que tenemos 9 horas y 11 minutos de luz, poco a poco van a ir aumentando esas horas en el momento que pasemos dentro de 12 días al periodo de precría, ¿vale? Y bueno, poco más. Mirad, hay otras opciones. Vamos a meternos en el menú. Hay otra opción, porque modo de funciones ya lo sabéis. Fecha y hora ya lo sabéis. Ajuste de luces. Venga, esta es secundaria, ¿vale? El ajuste de luces vale para calcular la intensidad lumínica que metemos en las luces, ¿vale? Si consideramos que estas luces que tenemos son un poco excesivas, lo que podemos hacer es bajar la luz, ¿vale? Para que, aunque tengamos 9 horas de luz, que tampoco sea una intensidad de luz enorme, porque, a ver, compañeros, estamos en época de muda, lo suyo es que tengamos unas luces bajitas, ¿vale? Ahí, unas luces bajitas. Incluso, las de noche, lo mismo, mirad las de noche. Ahí está, pues voy a bajarles la intensidad, porque esto me parece demasiado. Voy a bajar la intensidad. A ver si baja mucho. Hoy está bajando. Bueno, suficiente. No lo notáis a lo mejor demasiado con el móvil. 5%, ¿vale? Pues ahora, listo y solventado, ¿vale? Vamos a ver si se ha quedado todo guardado. Ahí está, ¿vale? El canal B no lo uso, no me interesa. Vamos a darle a de selección. Vale, ya está. Ok. Vale. Más cosas. Si nos metemos en el menú está el amanecer y el anochecer, ¿vale? Entonces, ¿cuánto dura el amanecer y el anochecer? 30 minutos, ¿vale? Eso es lo que va a durar el amanecer y el anochecer. 30 minutos, como más o menos dura en los días normales. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Entonces, lo que hace es ir aumentando poco a poco los LED hasta alcanzar la intensidad total que le hemos puesto, que es un 5% de la potencia, o sea, muy poco, ¿vale? Pero no pasa nada, cuando tengamos el periodo de cría donde ya vamos a aumentar la intensidad a tope, sí que se va a notar cómo va haciendo el amanecer progresivo. Y este es el programador, la verdad es que es una maravilla. A mí me gusta porque la gran ventaja de esto, no tener que utilizar el ordenador para nada. Con esto no hace falta tocar el ordenador, todo desde aquí, ¿vale? Creo que no se me olvida nada, creo que os he contado el amanecer, los modos, todo, ¿vale? Bueno, de todas maneras, ya digo, viene con un manual que está muy bien, con el tiempo os diré qué tal funciona. Yo de momento no tengo ninguna queja, parece que va muy bien y que la configuración ha sido fácil. Así es que nada, pues hasta aquí este vídeo, ¿vale? Venga, un saludo. Bueno, se me olvidaba una cosa más, ¿vale? Que he estado viendo el vídeo ahora según lo estoy montando y se me ha olvidado comentar una cosa. Cuando elegimos el modo de ciclo natural, eso se hace para que tú fijes la hora del amanecer, siempre fija, tú fijes la fecha donde empiezas la cría y el programador solo calcula cuánto tiempo te queda de proceso de descanso, cuánto tiempo de precría y dónde empieza la cría. Automáticamente la hora del anochecer, que veis que ahora pone las 5 y 11, que veis que ahora pone las 5 y 11 de la tarde, la va a ir aumentando él solo. Yo no voy a tocar nada, ¿vale? Él solito, esta hora de finalización del día, la va a ir aumentando a medida que se acerca la fecha que yo le he programado para la cría, ¿vale? Solo quería decir eso, que me ha faltado detallarlo y me parece que es importante, ¿vale? Venga, ahora ya sí. Un saludo.